Buenos días, lunes 3 de octubre, nuevamente bienvenidos a su programa Caiga quien caiga, sin censura, a través de tu canal de YouTube Factores de Poder, también en el streaming de avilaradioonline.com y las plataformas de Spotify, Spreaker, Amazon, Google, Apple, todas las plataformas que transmiten podcast. Bueno, hoy es lunes 3 de octubre, mi nombre es Ángel Monagas. Me encuentras en Twitter, en TikTok, en Instagram como @AngelMonagas, todo pegado @AngelMonagas. Y por supuesto, nuestro teléfono WhatsApp, el WhatsApp +1 561-379-5254. Saludos a todos. Ayer, por cierto, me llamó un amigo que tenía muchos años sin hablar con él. Fue concejal de Maracaibo, Gregorio Rodríguez. Está en México, en Guanajuato. Saludos a Gregorio Rodríguez y toda su familia repartida. Bueno, mis amigos, hoy lunes, evidentemente que la noticia, hay varias noticias que impactan, ¿no? Por supuesto, el resultado de las elecciones, de la primera vuelta de las elecciones de Brasil, cosa que nosotros habíamos advertido el viernes. Es decir, no hay sorpresas en cuanto y en tanto quedó en primer lugar el señor Lula. Sí hay sorpresas en tanto y en cuanto las encuestas realmente dieron unos números exagerados. Hablaban de 10, de 15 puntos y la diferencia fue poca. Evidentemente que el señor Lula fue víctima de los resultados desastrosos que tuvo en los debates, en los recientes debates que se hicieron con motivo de las elecciones. Estoy acomodando aquí un poquito la cámara, parece que la luz no me está favoreciendo mucho. Pero no les quería hablar de eso, porque de eso sobran los medios. Les quería hablar acerca de una denuncia que hacen unos abogados. Yo no conozco estos abogados. Sí, sé que son abogados, pero no los conozco. Pero ellos están señalando, están pidiendo la intervención del Poder Judicial zuliano, porque es que realmente lo que está pasando con la justicia en Venezuela, no solo en el Zulia, quizás en el Zulia hay una expresión sobre esto, es grave. Miren, todavía es noticia que en el 6CPC, lo que se llamaba antes la PTJ, en las policías municipales, incluida la Policía Nacional, incluida Caracas, todo el país, han venido renunciando funcionarios policiales y se van del país. Igual con los 6CPC se están yendo del país. Incluso me dicen que en el 6CPC son más de 150 renuncias. O sea, ahora, ¿por qué está pasando eso? Y yo no quiero nuevamente, como he dicho otras veces, justificar lo que está pasando, sencillamente tratar de buscar una explicación y llamar la atención de todos. Un funcionario policial no puede vivir con su salario y entonces tiene que acudir a prácticas contrarias a la justicia. Pero lo que es más grave, si un funcionario policial no puede vivir de su salario, tampoco en el Poder Judicial hay alternativa. Desde el amanuense, el alguacil, el secretario, el juez, el magistrado, el defensor, el fiscal, tampoco pueden vivir de su sueldo. Entonces, lo que se ha dado en Venezuela a nivel del Poder Judicial es un mercado persa, donde hay la oferta y hay la demanda, donde los fiscales y defensores le dicen a los detenidos, arréglate conmigo, ¿para qué vas a contratar un abogado si yo te puedo resolver y yo tengo este abogado? Y ellos le ponen incluso el abogado, le dicen el bufete que va a acudir o el profesional del derecho que va
a tratar. Esta situación pudiéramos decir que vamos a decir, la de mayor amperaje en la del Zulia. Lo que ha pasado en el Zulia es terrible. Delitos desde robo de vehículos, narcotráfico, etcétera, son parte de este mercado persa. Según el delito que tú cometas, de acuerdo a eso es la tarifa. Cargas un vehículo con cereales limados, lijados, o que no es el tuyo, o que hay dudas sobre su propiedad, eso te vale tanto. Te agarraron con una menor de edad detenido haciendo cosas indecorosas, eso tiene tanto. Te emborrachaste, estabas haciendo tiro, eso tiene tanto. Por cierto, que el fin de semana pasado, para ver, el lunes, no, la semana pasada, antes del fin de semana, hubo un alcalde del Zulia drogado haciendo tiros al aire y fue detenido. Y eso no se hizo público. Entonces, ¿qué quiero yo significar con esto? Que realmente el problema de la justicia en Venezuela es grave, gravísimo. Producto, además, que es decir, es paralelo, tiene una representación directa con el problema monetario. Un policía no puede vivir de su sueldo, llámese 6CPC, policía municipal, policía regional, no pueden vivir. Entonces tienen que acudir a mañas y artimañas para completar. Ya por ejemplo, en el caso del Zulia, como hay un poco más de gasolina, ya el negocio de la gasolina ya no es negocio. Es decir, todavía es negocio, pero ya no tiene las dimensiones que tenía hace unos meses atrás. Probablemente regrese y así. Todo en Venezuela hay que pagarlo. A usted se le va la electricidad en su casa, le voy a poner un ejemplo, por un problema eléctrico de la empresa generadora de electricidad, y usted tiene que pagarle a los tipos que van de Corpoelect $10, $12. A veces piden una cuota de la zona, porque a veces el problema es de la zona. De repente el amperaje, qué sé yo. A veces pasa que se va la 110 y queda la gente nada más con la 220, o al revés, queda con la 220, queda con la 110 sin 220, y entonces viene Corpoelect, usted tiene que bajarse de todo. Es así. Y le llega el tipo del aseo urbano a recoger la basura y usted tiene que dar, producto de la crisis financiera que no se ha resuelto. Pero lo más grave no es que haya la crisis, no es que tengamos ni siquiera la crisis de la justicia, que es grave, gravísima. El problema es que las voces que deben denunciar estas cosas están silenciadas. Por eso yo insisto, reitero, ratifico en todas y cada una de sus partes que la primaria o las primarias son lo secundario, y los partidos políticos y los líderes políticos siguen hablando de elecciones primarias cuando los problemas de la gente son otros. Y por eso hay más de 6 millones de venezolanos en el exterior, aunque Nicolás diga que están regresando, cosa que es completamente falsa. Quería hacerles énfasis en eso. Por supuesto, lo que pasó ayer en Brasil es una situación dura, porque el señor Bolsonaro está pagando las consecuencias de su coqueteo con Putin, porque él dice combatir el comunismo, pero ese acercamiento con Putin, ¿cómo lo deja? Y el señor Lula, por supuesto, ¿hasta cuándo Lula? Lula es el padre de uno de los casos de corrupción más grande que tuvo Brasil. Pero los pueblos son así, señores, los pueblos son, y allí el gran problema, a la hora de votar son fundamentalmente emocionales y no racionales. Y lo estamos viendo en Brasil. Sin embargo, Bolsonaro descontó bastante ventaja y viene el 30 de octubre la segunda vuelta,
evidentemente que si hay debates, Lula va a perder más votos y pudiera volver a imponerse Bolsonaro. Es una situación difícil, pero también la capacidad de negociación de la izquierda es terrible. ¿Qué está pasando? A veces uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que la izquierda, claro que la izquierda, no la izquierda, el tipo de izquierda relacionada con Nicaragua, con Cuba, con Venezuela, esa izquierda mala, es la izquierda mala, la izquierda no democrática. ¿Por qué triunfa? ¿Por qué se acerca a esa izquierda? Porque lamentablemente cabalgan sobre el populismo. Y la derecha también. Pero el problema es que la derecha está fraccionada, mientras que la izquierda tipo Cuba, Venezuela, Nicaragua está más unida. Bueno, vean ustedes el caso de Perú, es un caso terrible. Me decía mi amigo Hervis Medina que el tipo ha tenido más de 50 y pico de ministros y probablemente no termine el periodo. Pedro Castillo lo sacaron hasta del partido que lo llevó al poder. En Argentina quizás regrese la democracia, pero el problema de los liberales, a mí no me gusta hablar de derecha y de izquierda, pero a veces lo hago porque didácticamente la gente entiende más. Los liberales no han entendido que deben conectarse con la gente y además unirse. El enemigo, el Foro de Sao Paulo, sigue avanzando. Vamos a partir a romper pantalla y vamos con las noticias en desarrollo. Vamos a ver. Bueno, la liberación de los narcosobrinos es una cosa también que tiene al mundo preocupado, porque yo no sé cómo se sentirán los chavistas con esto. Es decir, esto confirma que hay venezolanos de primera y venezolanos de segunda, amigo chavista. O sea, si usted tiene un pariente preso en Estados Unidos por narcotráfico, él no tiene derecho a salir. Pero si es pariente de Cilia Flores y pariente de Nicolás Maduro, sí. O sea, fíjense ustedes, el gobierno de Venezuela abogó por dos narcos. Y además queda muy mal parado, por supuesto, el gobierno de los Estados Unidos y su lucha contra el narcotráfico. Mañana quizá México ofrece bueno, a lo mejor no, porque eso es distinto, ¿no? Pero de repente un pariente de algún presidente cae preso por narcotráfico y piden lo mismo, ¿no? Es acceder a Estados Unidos. De repente la familia del Chapo secuestra a alguien y dice, bueno, o me liberan al Chapo o no entrego a esa persona. Digo yo, no sé. Es un mal precedente. Evidentemente que es un mal precedente y yo no voy a llover sobre mojado en ese tema. No, fíjese la respuesta tipo, pero me gustó mucho la respuesta tipo Capriles, ¿no? Su respuesta tipo ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Estados Unidos defiende sus intereses y Maduro los de él. Capriles tiene razón. Estados Unidos defiende sus intereses y sus ciudadanos, y es lo que se pide. El problema es el precedente que crea con esto Estados Unidos. Y yo les recomendaría a los ciudadanos de nacionalidad estadounidense que no viajen a un país como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, porque les puede pasar algo similar. Les puede pasar algo similar, porque hay otros presos. Y el otro que viene es Alex Saad, pero lo que pasa es que Alex Saad es en otro orden, ya no es decir, no es directamente narcotráfico, aunque tiene que ver con él. Es lavado y a lo mejor se están alimentando de la información de Alex Saad. Pero esa noticia también causó mucho ruido, mucha bulla el fin de semana, la liberación de los narcos sobrinos. Queda en evidencia que hay venezolanos de primera y venezolanos de segunda. Si tú eres familia de Cilia y de Nicolás, puedes cometer narcotráfico porque te intercambian, piden por ti entre los gobiernos. Si no eres familia, te fregaste, vas a estar preso en una cárcel en el exterior. Así de simple, así de simple.
Vamos con las noticias de los titulares de la prensa impresa. El diario del régimen. Lula gana y pasa a segunda vuelta. Triunfó en primera vuelta en las elecciones presidenciales con la mayoría. Sí, pero muy cerrado, señores de Últimas Noticias, aunque yo sé que los señores de Últimas Noticias responden a los intereses de la narcodictadura, por supuesto. Seguimos con los titulares impresos. El diario La Prensa de Lara. Suman 80 detenidos por ejercicio ilegal de la medicina. Más de 80 personas detenidas se han registrado en Venezuela en lo que va del 2022 por incurrir en los delitos de intrusismo y ejercicio ilegal de la medicina. Y el problema del ejercicio ilegal de la medicina es que los errores quedan bajo tierra. Eso es lo peligroso. Los errores de los abogados quedan presos. Los de la medicina bajo tierra. Eso no tienen regreso. El periodiquito, arrancan las clases en todo el país y sale también la referencia a lo que pasó en Brasil. Aragua con más casos de intrusismo en la odontología. Bueno, grave la situación. Estos son los titulares fundamentalmente los que hay. Vamos a ver lo que nos dice el diario Versión Final. Versión Final, fíjense, dice, aumentan comunidades inundadas en Catatumbo y Colón en el estado sur. Ha sido un invierno terrible para el sur del lago del estado Zulia. Terrible. Y bueno, y parte del Táchira. Mucha lluvia. Ahora con esto del huracán, pues más inundaciones en Catatumbo y en Colón. Aparece también el reflejo de Lula, vamos a ganar a las elecciones, esto es solo una prórroga. Si hay debate, Lula va a salir mal parado, pero yo no subestimo a Lula, su capacidad de negociación es muy alta. Eso pasó una vez con el caso de Dilma. Eso viene de pasar un caso similar a lo que pasó en Colombia, ¿no? No tuvo capacidad de negociación el señor Hernández y ganó Petro. Hombre mata a su esposa, a su suegra y luego se suicida. Isla de Margarita recibe a 456 rusos y cubanos para mejorar el turismo. ¿Qué le puede aportar un cubano a la isla de Margarita si viene becado? O sea, ese no viene a gastar. Ese no es un turismo bueno, ni el ruso que viene de esa manera, ni el cubano. Por eso yo les decía que es una mentira, porque además Margarita tiene demasiados problemas. Seguimos con los titulares de la prensa. El diario La Nación. Buscan a hombre arrastrado por el río Táchira. Venezolano viajó de Caracas a Cúcuta y ahora está desaparecido. En septiembre se fue con saldo rojo en violencia contra la mujer en Táchira. ¿Es cierto que instalaron una cámara dentro del ataúd de la reina Isabel? No creo. La esperanza de empresarios migrantes venezolanos por reapertura de frontera. Hay una, o sea, César Pérez Viva dice que es una farsa lo de la reapertura, pero eso lo vamos a ver después. El diario La Verdad de Vargas comenta la liberación de los narcosobrinos, que es la ventaja de ser sobrino de Cilia. ¿Eres sobrino de Cilia? Vende droga. El diario La Voz, también del centro de Caracas. Gobierno de Maduro excarcela a 7 estadounidenses a cambio de la liberación de los narcosobrinos de Cilia Flores. Estados Unidos liberó a los narcos. Sigue siendo noticia esa liberación. El diario El Nacional dice, Ron DeSantis, el hombre que podría amenazar la supremacía de Donald Trump. Sí, Ron DeSantis debe superar primero el escollo interno, que no es ningún, disculpe, no es ninguna papaya, ¿no? El problema interno dentro del Partido Republicano. Unas 770,000 personas siguen sin energía eléctrica en la Florida, sobre todo en la zona de Naples, de Fort Myers, de Sarasota.
Tremendas playas las de Sarasota, lástima, deben estar muy destruidas. Una agradecida Olga Tañón regaló una noche para el recuerdo, sí, volvió Olga Tañón a pesar de las amenazas de Diosdado. Y bueno, estos son artistas que en el pasado se pronunciaron contra la dictadura, pero ahora vienen como ella, como, igual que el Puma. Tanto que dijo el Puma. Dios mío, hasta habló de drones y demás. El diario Tal Cual Digital señala, Metro de Caracas y Yutón conforman mesas de trabajo para recuperar unidades de Metrobús. Gobierno interino rechaza liberación de los sobrinos de Cilia Flores, pero mire, allí se demuestra que lo del gobierno interino, eso ya no tiene vida, no tiene forma ni nada. No lo consultaron, para nada, porque saben que es un gobierno de mentira, que solo gobierna para los intereses de los que forman ese entorno y no para, realmente no tiene ninguna capacidad de negociación, ni el gobierno interino ni la Asamblea Nacional 2015. El Universal dice, Lula y Bolsonaro definirán la presidencia de Brasil en una segunda vuelta. En una segunda vuelta yo creo que Bolsonaro pudiera remontar. Vamos a ver cómo se maneja. Guaidó denunció persecución constante que sufre la oposición, pero no él, porque él va, viene, dice y no le pasa nada. Porque nadie va a detener, o sea, la dictadura no va a detener a alguien que no le hace daño realmente. Y la delegación negociadora del ELN viajó de Cuba a Venezuela, pero si ellos están aquí en Venezuela, déjense la payasada. Bolsonaro traspase a balotaje, un cambio por la izquierda siempre es peor, pero usted está cercano a Putin. Explíquenos eso. Reporte confidencial de Margarita. Pan y circo. Sigue el pan y circo. Prosigue búsqueda de tripulantes de lancha Yemayá. Otra noticia es importante, por la mar, escuelas de Mariño listas para comenzar el año escolar, pero no hablan de los problemas eléctricos, de los problemas del agua, etcétera, ¿no? Pan y circo. El diario, el periódico de Monagas, aquí está la respuesta chucuférica, ostroboscópica, cantinflérica de Capriles. Estados Unidos defiende sus intereses inmaduros de los de él, pero él tiene razón, es decir, él tiene razón en que eso hizo Estados Unidos. Lo que no tiene razón es en no pronunciar una crítica. ¿Cómo vas a liberar a un narcotraficante? ¿Cómo queda tu poder judicial? ¿Cómo queda tu presencia ante el mundo? ¿Y cómo un gobierno entonces defiende un narco sí y otros narcos no? Los demás narcos deben estar sentidos, ¿no? Sobre todo la familia de Alex Saad, ¿no? Bueno, también lo resalta el Nacional. Perdonen ustedes acá. El diario, este es el diario de el nuevo Herald de Miami, señala, dice Biden a Puerto Rico. Por cierto, el miércoles va a estar acá en la Florida el presidente Joe Biden. Bueno, algunas de las noticias que aparecen allí. ¿Qué dice la astrología del príncipe Guillermo y la princesa Catalina? Una unión kármica, es de cómo siguen allí. Se inundará el maltrecho sector asegurador de la Florida con las reclamaciones del huracán Ian. Yo creo que allí va a haber problemas. Bolsonaro y Lula disputarán segunda vuelta. Estados Unidos pide paz y civismo para segunda vuelta en elecciones de Brasil. Bueno, y por cierto, el New York Times saca esta noticia, que lo que de alguna manera se hicieron los locos o legitimaron los hechos del Capitolio, prácticamente están cobrando parte de eso, ¿no? De decir, la falta de credibilidad que se le hizo al voto en los Estados Unidos con los hechos del Capitolio. Y esos son
eh, 139 republicanos que votaron por ese conteo electoral, ¿no? El diario El Mundo señala, el rey hizo que Leonor asistiera a su histórico discurso por el PROS, pero el diario El Mundo señala, Bolsonaro desmiente las encuestas y disputará fortalecido una segunda vuelta. Esa es una óptica y válida, válida. Y el temor de que, esto sigue en Europa preocupando, el temor de que Putin use armas nucleares. Por su parte, el diario BBC, el portal BBC, dice, Estados Unidos libera a los sobrinos a Nicolás Maduro a cambio de 7 estadounidenses presos en Venezuela. Y aquí están los narcosobrinos liberados. O sea, estos son venezolanos de primera. Como son familia de Cilia y de Nicolás, ellos pueden cometer narcotráfico, pero aquí en Venezuela o en Venezuela son unos señores. El diario.com señala viajar a la playa por menos de $150, una opción para vacacionar desde el estado Táchira. Lula y Bolsonaro se enfrentarán en segunda vuelta. Tragedia en Indonesia, esto fue en el fútbol, esto fue el sábado. Algunos dicen que incluso más de 170 muertos. Oficios que sobreviven a la crisis económica y al olvido de los venezolanos. Esta reunión, aquí sí hay algo que tiene razón el portal El Diario. La reunión del régimen de Maduro con Estados Unidos quizás sea lo que estaban esperando para sentarse a negociar, a dialogar para las primarias, para las elecciones del 2024. Aunque por ahí dicen que Maduro quiere elecciones completas en el 25. El diario Las Américas señala, Unión Liberal Cubana apoya las protestas en las islas. Hay muchas protestas en Cuba por la grave situación, la tragedia, 63 años de tragedia, nuestra solidaridad con el pueblo cubano. ¿Cuánto más tiene que sufrir un pueblo, Dios mío? ¿Cuánto más? Y bueno, en el pitazo aparecen las palabras de Marco Rubio criticando la decisión de Biden. Vamos a ver si escuchamos parte. Lo que ha hecho Biden es bochornoso, pero no... Lo que ha hecho Biden es bochornoso. En cambio, a 7 inocentes que fueron arrestados y ya... Bueno, sabíamos que iba a decir esto el señor Marco Rubio. Bueno, mis queridos amigos, pues les quería mostrar, perdón, que no lo hice, ¿no? No lo hice. Les quería mostrar cuando criticábamos lo del Poder Judicial. Aquí está. No lo hice, disculpen ustedes. Perdón. Para que vean ustedes, los que pueden ver. Acuérdense que en Spotify hay una versión que tenemos solo audio y hay otra que tenemos audio y video. Para que vean ustedes, pues, aquí están los abogados que están denunciando la corrupción. El penalista Freddy Ferrer, solicitamos al presidente Nicolás Maduro la intervención inmediata del Poder Judicial. Él dice cosas muy graves, ¿no? Dice el abogado. La juez superior Ana María Cruz no acata la ley y violando todos los requerimientos interfiere en las libertades plenas de los procesados. Incluso hasta retiene liberaciones. Él los llama mercaderes de la justicia, este grupo de abogados. Tenemos las pruebas de cómo llegan las órdenes de libertad a los distintos tribunales, pero es la juez superior la que decide si da la libertad o no a los detenidos. Esto es muy grave, señor. Esto es muy grave. Señores, es todo por el día de hoy. Las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno. Que la fuerza los acompañe en este inicio
de la primera semana de octubre. Yo soy Ángel Monagas y nos volvemos a ver y escuchar mañana. Saludos a todos los que nos ven por los distintos medios. Feliz día para todos.